Quiero, quiero poder sumarme a lo que Dios está hablando. Yo creo que el Espíritu Santo está despertando no solamente un mensaje, no solamente su evangelio está siendo despertado en nosotros, sino que Él está despertando mensajeros y mensajeras. Amén. O sea, no solamente de una manera intelectual o información, que quizás es una revelación para traer un mayor peso en nosotros, sino que eso se transforma en hombres y mujeres que dan la vida por Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Como que dije dar la vida y como que no les gustó mucho esa parte. Y a mí me gusta que Jesús dice que su carga es fácil y ligera. Eso quiere decir que si Él nos comparte su carga, quiere decir que Jesús cree que nosotros podemos soportar su carga. Entonces eso es interesante, que su carga es fácil y es ligera. Y muchas veces nosotros queremos no tener cargas, pero en realidad lo correcto es que Jesús sí quiere colocar una carga en nuestros hombros, pero que sea la carga correcta, la carga que Él mismo está cargando. Me gusta mucho ese pasaje porque Jesús compara esto con el yugo, ¿no? ¿Vieron esa? Seguramente ya vieron. ¿Cuántos son de iglesia desde niños? A ver, levanten la mano. Muy bien. Y seguramente escuchaste 20.000 veces lo del yugo y que para que estos animales puedan avanzar tienen que ser de dos, ¿no? Entonces, cuando Él nos está diciendo que quiere compartir su carga, que es fácil y ligera, Él está poniéndote a su altura y Él está diciendo, sean como yo soy, manso y humildes de corazón. Y ese es el acceso que nos da a compartir su carga. Por eso es que yo quiero que todos los que estamos acá podamos tener un corazón sensible al Señor y dispuesto para recibir su carga. Quizás venimos con diferentes presiones, con diferentes cargas que nosotros mismos quizás nos hemos impuesto encima de nosotros, pero que hoy el Señor pueda purificar nuestro corazón, que Él pueda purificar nuestras motivaciones. Amén. Y al escuchar su palabra durante todo este día, que podamos salir de este lugar con más claridad, no solamente de quiénes somos en Él, sino también de lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Amén? ¿Están bien? Bueno, si se duerme alguien, le pueden pegar al lado ahí una piña para que se despierte. Bueno, y yo quiero compartir sobre un pasaje que es interesante, porque en realidad yo hasta hace un tiempo pensé que esto era una escena vista desde 4 perspectivas. Ustedes saben que tenemos el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y son como 4 personas mirando, o sea, una en cada rincón de esta sala, mirando los mismos eventos, pero describiendo cosas diferentes. ¿Cuántos vieron The Chosen acá, la serie? Y tienes como esa perspectiva de diferente gente viendo lo mismo, pero interpretando también cosas ricas y profundas de la misma escena. Ahora, lo que vamos a compartir ahora es interesante porque no es la misma escena y quiero hablar del momento en el que Jesús vuelca las mesas, ¿no? ¿Alguna vez escucharon eso cuando Jesús tumba o vuelca las mesas, como quieras llamarle? Y es muy interesante porque Mateo, Marcos y Lucas es una vez que Él volcó las mesas, pero hubo una segunda vez que es la de Juan 2. Voy a hablar de 2 de esos capítulos, pero quiero centrarme en Juan capítulo 2. Estamos hablando entonces, para ser claros, que muy probablemente Jesús volcó las mesas 2 veces. En Juan 2, que es el que vamos a leer ahora, cuando fue al inicio de su ministerio, y en Mateo, Marcos y Lucas, cuando Jesús estaba una semana antes de morir. Son 2 veces diferentes, Él hace 2 cosas diferentes, reacciona de 2 maneras diferentes, y no son diferentes perspectivas, sino que son 2 eventos diferentes. Entonces, yo quiero centrarnos en Juan 2, quiero que puedan abrir conmigo. ¿Trajeron sus Biblias o no? No sé si decir abran su celular o su Biblia, pero abran ahí. Y es importante porque yo, si le pudiera poner un título a esta prédica, tiene que ver con el celo de su casa. Y siento muy fuerte de parte de Dios de poder compartir esto en esta casa, sobre el celo de su casa. Y es por eso que quiero que nos detengamos en Juan 2, porque
Cuando hablamos del celo de la casa, no estamos hablando de que Jesús tenía un celo por el edificio, porque Él está en el templo y Él comienza a volcar las mesas. No tiene que ver solamente con tener celo de un edificio o de algo litúrgicamente hablando, que Él tuvo celo de la situación, sino que Él está yendo a algo más profundo, que es el celo de la casa del Señor. Y quiero que hoy nos podamos detener un poco en eso. En Juan 2, versículo 13 al 17. Y vamos a leer, yo voy a leer acá en la NBLA. Dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Digan conmigo, Jesús subió. Vamos, ahora con fuerza como de las 7 de la tarde. Jesús subió. Muy bien. En el templo, versículo 14, encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, este es el único pasaje donde habla de un látigo de cuerdas. En el de Mateo, Marcos y Lucas es otra situación. Y acá dice que haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. O un mercado, dice ahí, me gusta también. Sus discípulos se acordaron. Entonces, esta es la parte que quiero que prestes atención. Versículo 17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por la casa de Dios me consumirá. Y me gusta mucho que el diccionario dice que celo es como un interés extremo y activo por una causa o una persona. O sea, el celo, no estamos hablando del celo de un chico con una chica, sino que estamos hablando de un interés extremo y activo por una causa o por una persona. Y en este contexto, nosotros vemos que Jesús pareciera que fue violento, ¿sí o no? Fue como brusco en la forma de reaccionar, ¿sí o no? O sea, imagínate que ahora Él entra y comienza a dar vuelta a esta mesa, a dar vuelta a las sillas y a patear todo. Y pareciera que Él está actuando de una forma violenta, pero déjame decirte que el hecho de que Él haya hecho eso es un acto de mansedumbre. La mansedumbre es cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando no eres políticamente correcto. Ser manso y no menso, ¿no? Ser manso tiene que ver con obedecer al Padre, sin importar. Y me gusta porque Jesús... No, ustedes lo ven que Él después está con Pilato y no es que comienza a pegarle a todos, sino que en el momento indicado, en el momento preciso, Él actúa de esa manera porque Él está representando una causa que era más grande que Él. O sea, era algo que ardía dentro de su corazón. Ahora, celo, la palabra celo, tanto en el hebreo como en el griego, o sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cada vez que ves la palabra celo, literalmente la frase significa arder intensamente. Cada vez que tú lees un salmo y estás viendo la palabra celo, esa palabra está diciéndote que es algo que está ardiendo intensamente. Entonces, yo quiero que te quedes con la frase de los discípulos. Discípulos viendo a Jesús volcando las mesas. O sea, me imagino yo, ¿no? El Mateo de The Chosen de la serie es muy particular y me lo imagino como viendo esa escena y diciendo: wow, el maestro golpeaba también. Y lo empiezan a ver y dicen: Él está haciendo eso porque estaba escrito: el celo de tu casa me consumirá. Y quiero que puedas todo el tiempo tener este pasaje ahí, porque creo que ahora vamos a leer también el de Marcos, pero algo interesante es que los discípulos lo dijeron en futuro y ellos están citando un salmo que ahora yo lo voy a leer. Ellos están citando un salmo que en nuestra versión de la Biblia de hoy el salmo habla en pasado, pero en la Biblia que ellos tenían los rollos que ellos tenían acceso, la Septuaginta, que era como la Biblia que estaba a mano en el momento de todos, siempre habló en futuro. Entonces, cuando ellos están citando el salmo, están citándolo correctamente, que es que el celo por tu casa me consumirá. Ahora, quiero que vayamos a ese salmo. Vamos a leerlo. ¿Están bien? ¿Sí? O sea, si no estaban bien, igual íbamos a seguir predicando y todo, pero les pregunto por cortesía, ¿viste?
Vamos al Salmo 69, perdón. Creo que es importante que nosotros podamos amar la palabra, amar las escrituras. Ahí está, Salmo 69. Yo voy a leer y yo quiero que mientras leemos el Salmo 69 puedas pensar en ti mismo y en ti misma. Y puedas pensar, mientras el salmista está describiendo a David, ves un salmo de David, que él está describiendo cosas que le están ocurriendo a él, yo quiero que vos puedas pensar en cosas que te están pasando vos mismo o que te pasaron, ¿no? Quiero que puedas leer como si fueras David. Entonces yo voy a leer acá. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay donde apoyar el pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me cubre. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta. Wow, para tener que decir cansado estoy de llorar es porque es alguien que realmente está con una angustia. Y dice: mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. No se avergüenzan de mí los que en ti esperan, Señor, Dios de los ejércitos. No sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido insultos. La ignominia ha cubierto mi rostro. No sé qué versión dice acá, la humillación. Muy bien. Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Y acá viene. ¿Por qué? Porque el celo por tu casa me ha consumido. Y podemos seguir leyendo, pero creo que dejemos hasta ahí. David, este salmo es muy importante porque David no solamente está describiendo cómo él se siente, sino que este es un salmo mesiánico. Este es un salmo que representa al Mesías que había de morir en la cruz. Entonces, si ahora yo leyera este salmo con el entendimiento de que es Jesús yendo hacia la cruz, lo leeríamos de otra forma. Pero te pedí que pudieras pensar en vos mismo mientras leíamos este salmo, porque esta palabra de esta tarde es para aquellos que a veces no le hemos encontrado el significado a las presiones o a las crisis que hemos sufrido. Quizás perdiste algo, quizás perdiste a alguien, quizás en el camino servías al Señor con todo tu corazón, pero algo pasó en el camino. Y algo, no sé si a mi esposa me gusta que usa mucho esta expresión, hay veces que nuestra fe pareciera que se fracturara. O sea, no se acaba, no me rompieron la fe, pero hay cositas que generan como si fuera una fractura en mi fe. Bueno, vos sos kinesiólogo, ¿no? Vos sabés más de eso. Pero es como algo que no me está haciendo creer que Dios no existe. Yo sé que existe, Dios es bueno, pero a la vez hay ciertas situaciones que hacen que yo no crea con todo mi corazón. Y si yo no creo con todo mi corazón, yo no voy a poder arder por lo que está en el corazón de Jesús. Voy a arder a medias. Acá cuando estamos y estaban dirigiendo los chicos la adoración, yo puedo estar levantando las manos, pero en un momento en el que estoy en la semana, en toda mi rutina, muy probablemente no esté pensando en los chicos que estaban cantando acá, sino esté pensando en que Dios en realidad no es lo suficientemente bueno para darme lo que en realidad necesito. Por eso no llego a fin de mes. O etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy hablando de esta palabra? Porque David comienza a describir su situación y su estado y en un momento explica todo esto en ese versículo. Dice, ¿por qué? Porque el celo por tu casa me ha consumido. Y el celo por tu casa me ha consumido no tiene que ver con que, me pasó algo malo, bueno, el celo de su casa me consumió. No tiene que ver con un speech, con un discurso. Tiene que ver con por qué estoy sufriendo. O sea, ¿cuál es la causa de mi vida? ¿Qué es lo que yo persigo que hace que pueda perder, pueda ganar
pero yo estoy enfocado en aquello que arde dentro de mi corazón. ¿Se entiende? Aquello que es mi celo me va a mantener ardiendo hasta el final. Nosotros estamos acá en un entrenamiento que se llama Mientras Esperamos. Y mientras esperamos no tiene que ver con esperar en el automático, ni tampoco esperar, bueno, veo que todo funciona, tenemos luces acá, nos reunimos, todo funciona y mientras esperamos estamos acá. Sino que tiene que ver con una iglesia que arde, con hombres y mujeres que arden por el Señor y que han encontrado el significado de la vida frente a las crisis y frente a los problemas en el celo de su casa. Le voy a repetir. El celo de su casa tiene que ver con gente que se ofrendó al Señor, con gente que se entregó al Señor. Y no tiene que ver con entregarte al Señor solamente un domingo o un cierto momento de la semana, sino que tu vida fue ofrendada delante del altar. Por eso es que ese ardor, ese fuego que está ardiendo dentro tuyo, no es solamente para un momento de adoración, sino que es justamente para el momento de la prueba y de la crisis, donde vas a decir, yo sé que puedo estar sufriendo, pero tengo una causa mayor. El celo de su casa me consume. ¿Amén? ¿Están aquí? Y yo creo que Santa Fe no necesita más congregaciones. Santa Fe necesita una iglesia que arda por el Señor. Santa Fe no necesita 1 millón de gentes encendidas. Santa Fe necesita quizás solo 12. Con 12 fue suficiente, y 11 en realidad. Uno se terminó colgando. Pero los otros 11 comenzaron a esparcir el fuego que había dentro del corazón. Y esos 11 generó 3.000, y esos 3.000 generaron 5.000, y esos 5.000 hizo que hoy tú y yo fuéramos cristianos. Y hoy perseguimos una vida de alguien que nunca hemos visto físicamente. Estamos gastando un sábado juntos en este lugar por alguien que nunca has visto a los ojos, pero que puedes ver en el cuerpo, en una familia de fe. Amén. Por eso quiero pedirte que mientras yo estoy compartiendo puedas preguntarle al Espíritu Santo si Él puede encender tu corazón de una forma que marque tu vida para siempre. Y yo estoy viendo eso, me gusta mucho, estamos con mi esposa liderando, pastoreando los adolescentes de la iglesia. Pablo sirve con nosotros también. Y los adolescentes, yo tengo 32 años, no soy tan grande ni tampoco ya no soy un pibe, ¿no? Pero lo noto cuando voy a jugar al fútbol y quiero correr con los pibes y llegué 2 metros, digamos, ¿no? Pero claro, la primera vez que yo fui a predicarle a los adolescentes, yo llegué con todos mis chistes, con toda mi buena onda, y yo me encuentro con una barrera generacional gigante. No sé si hay alguien que tenga acá de 12 a 18 años, levante la mano, no lo voy a hacer pasar adelante ni nada. ¿No? Y es como que... Muy bien, hay un par de 40 ahí que levantaron la mano. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque hoy, 5 años después, después de insistir mucho tiempo, me di cuenta que en realidad no habían palabras que pudieran impactar la vida de ellos. Y los papás se dieron cuenta, como yo tengo un hijo de 7 años, yo me doy cuenta que va a llegar un momento en el que yo no voy a ser el héroe de su vida, ¿no? Y va a llegar un momento en que él no va a querer escucharme a mí, va a querer escuchar a otras personas. Entonces nos dimos cuenta de esa situación y eso comenzó a generar que no hay algo que nosotros podamos ofrecer atractivo a ellos, sino que la presencia de Dios se vuelva atractivo para los chicos. Y cuento esto porque este año tuvimos como un despertar muy fuerte con ellos, estamos teniendo. De hecho, en este preciso momento estaba mi esposa con ellos ahí. Y yo me di cuenta que la noche en la que ocurrió el de repente de Dios, yo me quería ir a dormir. Estábamos en un campamento en abril de este año, queríamos ir a comer, todos los líderes estábamos cansadísimos. Y algo comenzó a pasar, pero no tiene que ver con el algo de esa noche. No tiene que ver con el chico que estaba temblando en el piso, que la semana pasada se estaba drogando. No tiene que ver con... chicos solamente teniendo una emoción del momento o quizás un sentimiento físico, una expresión física, una manifestación física, sino que tiene que ver con chicos que estaban siendo marcados por el Señor.
y chicos que estaban siendo marcados por este celo, que hoy ya no son los mismos. Y yo me doy cuenta en la expresión de ellos, porque yo ya no tengo que llamarlos para que vengan, sino que ellos ahora nos tironean a nosotros, ¿no? Y cuento esto porque creo que necesitamos, no una vez en la adolescencia, necesitamos constantemente ser marcados por el celo del Señor. No basta solamente con que una vez fuimos marcados por Él, sino que Dios es un Dios de encuentros. Y Él, lo importante es permanecer, pero ¿por qué permanecemos? Porque en el de repente de Dios hay cosas que Él nos va a hablar muy determinantes para lo que viene. Y Él va a marcar nuestro corazón para la estación que viene. Entonces yo quiero darle un poco de forma a esto, porque por ahí estás diciendo, buenísimo Juanca, yo quiero que el celo de la casa del Señor esté en mi corazón, pero ¿qué evidencias hay de que una persona tiene el celo por la casa del Señor? ¿Qué es una persona que arde intensamente por lo que está en el corazón del Señor? ¿Sabes qué? Antes de entrar en esas evidencias, quiero que tengas esta imagen. En este momento, hoy sábado, Jesús, que es Dios, está hecho hombre, ¿no? O sea, Él subió al cielo, se resucitó, ascendió al cielo como un hombre. Y seguramente ustedes ya lo han estudiado mucho. Me dijeron que ustedes eran puntuales y que se sabían la Biblia de memoria, es verdad, ¿no? Sí, no sé si este para mí, ¿no? Igual si había tomado a alguien no pasa nada, pero... Que pensé que tenía como un... ahí está. Pensé que tenía como una cosa, bueno. Una sal, ¿viste? Estas después de almuerzo, qué sé. Le vi un polvo ahí, bueno. Sí, por eso pregunté, dijo, quizás era de alguien. Cerramos la pausa. ¿Qué estaba diciendo? Y que saben, bueno, ustedes que son estudiosos y puntuales, saben que Jesús ascendió como un hombre y eso es muy importante porque no es para estudiarlo ahora, pero hay muchas profecías que son más que las que hay de la primera venida del Señor sobre la segunda venida del Señor, que es que Él viene con cuerpo de hombre. Por eso es que Él murió, resucitó y ascendió como un hombre para que hoy vos y yo tengamos un hombre en el cielo, un hombre perfecto en el cielo. ¿Amén? ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque Él físicamente, si podemos explicar lo que la Biblia nos dice que está haciendo Jesús ahora mismo, la Biblia nos dice que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él está intercediendo algo, por eso es que cuando nosotros nos reunimos a adorar o a interceder, está bueno que podamos orar por mi vecina, por el perrito, y eso está perfecto, pero hay una oración que es más profunda, que es la que nos conecta al corazón de Jesús. O sea, Jesús está orando en este mismo momento a la diestra del Padre. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿qué está orando Jesús? Y cuando 2 o 3 o más comienzan a hacerse esa pregunta, cosas comienzan a suceder en un lugar físico como este. ¿Por qué? Porque la oración ya dejó de ser la oración de gracias por los alimentos, que está perfecto, sino que fue meternos a un río más profundo. Y eso marca la vida de gente que tiene el celo por la casa del Señor, la gente que tiene el celo por lo que arde en el corazón de Jesús. Jesús, ¿qué estás orando en este momento? Jesús, ¿qué arde en tu corazón? Jesús, ¿qué arde en tu corazón por esta ciudad? ¿Qué quieres hacer en esta ciudad? Sí, es que en el 80 y los 90 pasaron cosas tremendas. Hermoso. ¿Qué quieres hacer hoy, Señor? ¿Cómo quieres que entrenemos a la generación siguiente? Hay oraciones más profundas que solamente te van a llevar hacia ese lugar, un celo dentro tuyo, un fuego que arde intensamente dentro de tu corazón. No tiene que ver con una forma de orar, es que ahora cantamos 40 minutos, repetimos la misma frase. No son fórmulas, es poder estar sensibles a lo que está en el corazón de Jesús. ¿Amén? ¿Quién tiene sueño? Muy bien, están despiertos. Si yo quiero compartir, quiero que puedas quedarte con algunos puntos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero compartir 6 puntos. 3 puntos acá y 3 puntos acá. Y quiero que después podamos orar. Para mí es muy importante que podamos pasar un tiempo con el Espíritu Santo y que Él nos hable por medio de su palabra. Entonces, yo quiero hablar sobre 3
evidencias o lo que el celo provoca adentro nuestro, en nuestro interior, y 3 cosas que el celo provoca en lo exterior, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos una frase que siempre dice que el Señor trabaja con nosotros desde adentro hacia afuera. Y creo que es importante ver qué es lo que este celo, para que no nos quede como algo místico, qué es lo que este celo bíblicamente nos habla que provoca en nuestro interior, pero también lo que va a provocar en nuestro exterior, en lo externo. Porque el celo por la casa no tiene que ver con gente que solamente quiere orar y adorar todo el día en un cuarto, que no está mal, necesitamos eso, pero también tiene que ver con familias responsables que administran bien sus finanzas, con familias que están criando a sus hijos conforme a los principios del reino, con gente que quiere ser justa a pesar de la injusticia que hay afuera, y esa gente comienza a convertirse en gente que comienza a arder por el Señor. ¿Amén? ¿Estamos aquí o no? Muy bien. Entonces, 3 cosas que provoca el celo por el Señor o por la casa del Señor dentro nuestro. Quiero que me acompañen a Jeremías 20, versículos 7 al 9. Y esto de Jeremías, lo primero, si estás anotando ahí, yo veo que hay gente que está anotando, lo que provoca el celo dentro nuestro, primera cosa es que el celo nos marca para vivir una vida fuera de lo común. O sea, el celo de la casa del Señor nos marca para vivir una vida fuera de lo común. Cuando nosotros vivimos por la causa de Cristo, ya ese fue la decisión. Eso la gente no lo sabe. Cuando decimos, bueno, vas a aceptar a Jesús en tu corazón, en realidad cuando decides vivir para Cristo, hay una cláusula como que nadie te cuenta, pero que en realidad tiene que ver con que no vas a vivir una vida normal. Eso es un hecho. Entonces, yo te dejo este pensamiento en esta sala ahora. Si estás viviendo una vida muy normal, muy probablemente quizás no estés viviendo una vida para Cristo. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que vivir para Cristo es vivir mal o vivir desordenado, sino que alguien que vive por Cristo no tiene como prioridad, y ahora voy a hablar un poco más de las prioridades, no tiene como prioridad lo que una persona común y corriente tiene, sino estás pensando en cosas que nunca hubieses pensado. Quizás le vas a dar dinero a alguien que va a ir a la China y eran todos tus ahorros para casarte, y tú dices, eso no es normal, estás loco, y sí, estás loco. Quizás, no solo con el dinero, quizás vas a tomar decisiones que de repente vas a decir, esto yo no lo podría haber hecho antes de conocer a Jesús. Pero la causa del Señor se convierte en una prioridad para tu vida. Por eso es que el celo hace que nosotros vivamos una vida fuera de lo común. Amén. Yo creo que leamos Jeremías 20, del 7 al 9. Dice, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día y todos se burlan de mí. Porque cada vez que hablo grito, proclamo violencia, destrucción. Pausa. Jeremías está diciendo, el mensaje que él le tocaba hablar no era un mensaje eclesiásticamente comercial, ¿no? No era algo que la gente quería escuchar. La gente quería escuchar todo va a estar bien, Dios te va a proveer un auto nuevo cada mes y te va a dar no sé qué cosa y el viaje de tus sueños. Pero él estaba hablando que venía violencia y destrucción. Entonces no era un mensaje atractivo para su generación. Yo creo que hoy está pasando un poco lo mismo. Las personas que queremos permanecer en el evangelio del reino, no en cualquier evangelio, no el evangelio de la prosperidad o de otra cosa, sino el evangelio del reino va a hacer que muchas veces digamos cosas que la gente no quiere escuchar. Y eso me recuerda a un Jesús que llegó a volcar unas mesas sin importar que la gente hable, ¿no? Volvemos a Jeremías. Y dice, porque la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo no lo recordaré, ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo, porque... Y vamos a parar ahí. Pero quiero repetir esa parte. Él dice, o sea, lo que está diciendo el versículo 9, dice, pero si yo quisiera olvidarme,
O sea, si yo quisiera parar acá y darle start a una vida normal, Él dice, no puedo. O sea, porque tengo un celo, tengo un fuego ardiente encerrado en mis huesos que no, dice, hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. O sea, es más fuerte que yo. Me venciste, me persuadiste y fui persuadido. Me venciste. No hay una forma de volver atrás. Entonces, cuando yo veo la vida de Jeremías y escucho estas palabras, yo estoy pensando en que vivir para la causa del Padre es que yo todo el tiempo sé que no hay una vuelta atrás a una vida sin Él. Yo ya fui destinado y destinada para vivir para Él. Fui marcado por Él. Por eso es que el fuego, cuando nosotros decimos fuego, quiero hablar lo más pragmático posible. No estoy hablando de que sientas algo solamente, sino que el fuego de Dios es el Espíritu Santo que Él día a día te mantiene encendido hasta que Él venga. Entonces, mientras esperamos el Espíritu Santo, que Él es como un anillo de compromiso, que nos dice que un día el novio va a venir para casarse con nosotros, mientras esperamos esa boda, el Espíritu Santo nos mantiene encendidos. Por eso es que nosotros no podemos vivir una vida fuera de lo común. Entonces, lo primero que el celo provoca dentro de nosotros es que no vivimos una vida común. ¿Amén? Yo no sé si alguien del piano me pudiera ayudar. No es que voy a terminar, pero porque es como que cuando suena el piano va a terminar, ¿no? No voy a terminar todavía, pero falta un ratito. Segundo punto de lo que provoca el celo adentro nuestro. El celo cambia nuestras prioridades. Punto número 2. El primero es que el celo nos hace vivir una vida fuera de lo común. Y lo segundo es que el celo de la casa del Señor cambia mis prioridades. Por eso es que antes querías pasar más tiempo haciendo otra cosa y hoy dices, yo quiero dedicarle al Señor. Y no estoy hablando de activismo. No estoy hablando de venir acá, que los pastores me dicen que venga de lunes a lunes y yo voy a estar acá. No. Tiene que ver con yo deseo colaborar con el Señor. ¿Cómo lo puedo hacer? No importa, yo quiero servir. Hay que acomodar las sillas, yo lo puedo hacer. Hay que limpiar el baño, yo lo hago. Hay que ministrar la adoración, lo voy a hacer. Porque yo quiero servir al Señor. Tenemos que ir afuera a hablarle a la gente que está pasando en la esquina. Esto es como como una avenida muy concurrida, ¿no? Más o menos, bueno. Y quiero que la gente conozca. Entonces, quiero que podamos leer dos textos. Salmo 132. Estas palabras son tan fuertes. Y dice, Salmo 132, vamos a leer del versículo 3 al 5. Dice, ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Yo quiero que pienses en esto. David no está diciendo yo no voy a dormir, aunque él está usando estas palabras. Él no está diciendo nunca más voy a dormir porque es mentira, él durmió. Lo que él está diciendo es que sus prioridades cambiaron. O sea, el celo por lo que arde en el Señor hizo que él hiciera votos a Dios. Y un voto es, Señor, si vas a hacer algo en este lugar, quiero que lo hagas con nosotros. Si tus ojos están mirando un lugar geográfico, algo físico, una parte del planeta, si tus ojos están mirando Santa Fe, yo quiero que mires lo que estamos haciendo. Pero no porque quiero que me mires a mí, sino porque quiero que tu presencia pueda descansar en lugares. Sabes que la presencia de Dios descansa en lugares físicos. Eso no es místico, lo estamos leyendo acá. O sea, el tabernáculo era un lugar físico donde la presencia de Dios reposaba ahí. Y no muchos podían entrar. La época de Moisés. Una vez al año un sacerdote entraba. Pero después David agarró el arca y la expuso delante de todos. Y expuso la presencia de Dios delante del pueblo. Que todos puedan ver. Y la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, acá hay algo interesante. Presten atención. Dios está en todas partes, ¿sí o no? ¿Sí? Repito otra vez. ¿Dios está en todas partes? Ok. ¿Él es omnipresente? Ahora, la presencia de Dios
reposa en ciertos lugares. Y eso es una realidad. Ahora, algo interesante es que no tiene que ver solamente con que Dios diga, mira, ese salón está desocupado, voy a estar ahí. Él reposa donde parte del cuerpo de Cristo comienza a prepararle un lugar para reposar. Entonces, donde 2 o 3 o más comienzan a preparar un lugar de reposo para Él, Él reposa ahí. Y su presencia es lo que nos alimenta todo el tiempo. Y os vuelvo a decir, no tiene que ver con que si temblaste o no temblaste, si cantaron la canción favorita tuya. Tiene que ver con que la presencia de Dios comienza a alimentar una vida que todo el tiempo tiene hambre y sed de Él. Hay algo hermoso que es que las palabras de Dios son como un manantial. Son como, y me gusta cuando dice que su voz es como un estruendo de muchas aguas. Pero en realidad, el que vive para Cristo vive hambriento y vive sediento. No porque no tenga dinero, sino porque es inagotable. Y todo el tiempo Él nos hace depender de Él. Él nos da y nos da más hambre. Él nos alimenta, pero nos da más sed. Y Él pone dentro de nosotros todos los días hambre y sed para depender de Él. Y volviendo a David, David comenzó a cambiar su rutina. Él comenzó a hacer votos al Señor. Dice, yo no voy a descansar hasta que en este pedazo de tierra encuentres un lugar para reposar. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es la manifestación del Espíritu en un lugar físico. Por eso es que cuando ocurre un avivamiento, no es forzado. Está bien que hay gente que estaba orando y eso no viene de la nada. Pero el de repente de Dios sí llegó, tocó un lugar y es como en Azusa, en Estados Unidos, donde a cuadras y cuadras y cuadras la gente normal pasando en la calle veía un incendio gigante en un edificio, en una casa, perdón, y ellos corrían a ver el incendio y cuando entraban no había un fuego físico, era el Espíritu Santo. Y la gente era atraída a ese lugar. En Gales, el avivamiento de Gales tiene que ver con una señora que se comenzó a orar sola en un lugar y comienza a llegar un par más y de repente todo el pueblo comienza a llegar porque los borrachos, estando emborrachándose a las 2, 3 de la mañana, ellos comienzan a correr al templo, llorando y pidiendo perdón por sus pecados. O sea, cuando hay un avivamiento es porque el Espíritu Santo comienza a reposar en ese lugar. No tiene que ver solamente con señales, con que me cayó un polvo de oro acá y ahora lo quiero ir a empeñar ahí para poder comprarme la casa que me quería comprar. Estaría bueno, ¿no? Tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con alimentar el celo que el Señor puso dentro de mí. Y yo quiero ver gente en este lugar llena de celo por el Señor, que dice, yo voy a gastar hasta el último de mis días para que Jesús repose en esta ciudad. El tiempo que yo esté en esta ciudad, yo quiero gastarlo para que el Señor repose aquí y encuentre una casa donde su presencia puede descansar, donde la gente puede correr, donde la gente puede ser saciada por Él y a la vez quedar con hambre y sed de Él. Quiero leer un salmo más. Salmo 27:4. Que es otro de los votos o del deseo que David comienza a hablar. Salmo 27, versículo 4, dice, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Por qué? Versículo 5, porque siempre quedamos hasta el 4. Dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. O sea, lo que está diciendo acá es, yo quiero gastar mi vida por habitar en la casa del Señor, habitar en su presencia, para que cuando venga el día malo, yo ya esté en su presencia. ¿Se entiende? Yo ya esté guardado por su presencia. Y este salmo tiene que ver con algo escatológico, pero sin entrar en tanto detalle, nos está diciendo, el lugar para prepararnos mientras esperamos es su presencia.
Por eso es que acá nosotros no tenemos que encontrar estrategias de cómo hacer que la gente venga a nuestra congregación, sino que nosotros queremos buscar ministrar, ser un lugar que ministra al Señor todos los días, y la gente va a comenzar a ser atraída por la presencia de Dios, sin explicaciones. Y eso va a comenzar a suceder de una manera más intensa todavía en este lugar. Gente que comenzó a llegar porque no sabe por qué, pero algo de la presencia de Dios lo atrajo. Y tiene que ver con personas que comenzaron a corresponder al celo que hay en el corazón. Ahora, tercera cosa que provoca el celo dentro nuestro es que el celo nos hace perder la vida para ganarlo a Él. Lo primero es que el celo lo que hace es vivir una vida fuera de lo común. Segundo, hablamos de que cambia nuestras prioridades. Y lo tercero es que nos hace que nosotros perdamos la vida para ganarlo a Él. Y recién leíamos el Salmo 69, que es este salmo mesiánico que está hablando de Jesús cuando está yendo a la cruz. Pero a la vez es David expresándonos su estado más angustiante. Y quizás te puedes ver muchas veces como bajo presión, pero en realidad cuando ya moriste, no tienes a qué más tenerle temor. Sí, hace un tiempo escuchaba a alguien que decía que mártir no es alguien que perdió la vida, ¿no? Alguien que va a perder la vida, sino que mártir es alguien que dejó de vivir para sí mismo. Y yo creo que todos acá nosotros somos llamados a ser mártires, a perder nuestra vida para ganarlo a Él. Creo que Jesús es nuestro mayor ejemplo de perder la vida para ganarlo a Él. Y perder la vida no tiene que ver con que Juan Cabra no puedo tener el auto que yo quería, la casa. No tiene que ver con... No es que ser cristiano o ser discípulo de Jesús, mejor dicho, es ser pobre. No estoy hablando de eso. O no ser exitoso, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que perder la vida para ganarlo a Él tiene que ver con que yo no sea exitoso o ser la última lacra de las lacras, ¿no? O sea, el peor gusano de la vida. Y no tiene que ver con eso. Hay gente que humanamente se va a ver más exitosa que otra y está todo perfecto. Pero perder la vida para ganarlo a Él son personas que murieron a sí mismas y que su placer es que Jesús sea exaltado por sobre todas las cosas. Por eso que no da lo mismo cómo inviertes tu tiempo. Por eso que no da lo mismo cómo vamos a criar a nuestros hijos. Porque queremos que Él sea exaltado. Amén. Yo no me quiero extender mucho. Quiero que vayamos a las tres cosas que el celo provoca en nuestro exterior. Pero para eso lo vamos a leer en un solo pasaje. Vamos a ir a Mateo 21. ¿Están bien? A mí me gusta mucho, de verdad me gusta mucho leer la Biblia. Antes no me gustaba tanto. Yo no sé ustedes, pero yo siempre tuve como mis libros favoritos, ¿no? Salmos, alguna carta de Pablo y, no sé, Hechos, porque los milagros y todo eso, ¿no? Pero hubo un día que me encontré leyendo Isaías y Dios me empezó a hablar sobre su plan en mi casa. Y eso generó más hambre en mí, porque comencé a ver a Cristo en cada frase que yo leía de Isaías. Y de repente empecé a ver que no solamente tenía que ver con las cosas que habían ocurrido en la primera venida de Jesús. La gran mayoría de las palabras que están en Isaías tienen que ver con el regreso de Jesús, algo que todavía no pasó. Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en que Jesús va a volver. No tiene que ver con una moda, no tiene que ver con que, ahora tiene que ver con Maranata, antes era, la paternidad de Dios. No tiene que ver con eso. Es verdad que Dios muchas veces nos da énfasis para ciertas temporadas, pero esto tiene que ver con el evangelio que nosotros hemos decidido creer y vivir. Hay una parte de ese evangelio que todavía físicamente no se cumplió y hoy lo estábamos cantando. Hay un día establecido, hay un hombre designado. Y más allá de la canción, esa es nuestra vida. Vivimos para eso. Amén. Y yo quiero que leamos Mateo 21 y rápidamente voy a hablar de las tres cosas que provoca el celo en nuestro exterior. Porque es lo que provocó el celo en el exterior de Jesús cuando Él va a volcar la mesa ahora de Mateo 21. No es la mesa de Juan 2, es la mesa de una semana antes de morir. Y es interesante porque quiero que
podamos ver la reacción de Jesús. Y en la reacción de Jesús quiero comentar 3 cosas que suceden cuando hay gente que tiene un celo por la casa del Señor y eso cómo se externaliza. ¿Estamos bien? ¿Claro? ¿Es claro o no? Bueno, si no, después pregúntele al Señor o a sus apuntes, ¿viste? Mateo 21, versículos 12 y 13. Dice, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo una cueva de ladrones. Voy a continuar el versículo 14 hasta 17. Dice, y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Versículo 15, pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos, que en realidad está hablando de los niños, que gritaban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿escuchas lo que ellos dicen? Y Jesús les respondió, sí, ¿nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos salió fuera a la ciudad de Betania y se hospedó allí. Ahora tengo que hay algunas cosas para explicar. Ahí habla de cambistas, o no sé si en tu Biblia decía mercaderes o algo así. Pero, ¿cuál es el contexto de esta vez que Jesús vuelca las mesas? Jesús vuelca las mesas de los cambistas porque había corrupción en el templo. La corrupción era de esta manera. Tenemos gente vendiendo palomas, pero tenemos gente vendiendo animales para sacrificio. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿por qué habían cambistas en un templo si estaban teniendo sacrificios? Porque una vez al año tú tenías que traer un animal al templo para que fuera sacrificado y era así, cada familia tenía que preparar un animal. Imagínense, lo voy a hacer muy práctico. Imagínense, yo tengo a mi hijo de 7 años y yo traigo a un corderito, una ovejita chiquitita así, a la casa. La empiezo a alimentar y durante un año yo tengo que hacer crecer ese animal y cuidar de que ese animal sea puro para que cuando toque el sacrificio yo lleve a ese animal y sea encontrado puro para matarlo y se mata por nuestros pecados. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Entendieron? Entonces cada familia hacía eso y venían de lejos. Ustedes saben que en Israel se camina mucho, pero en ese momento tenías que caminar días. Y había gente que llegaba con este animal que había preparado por días caminando y llegaban hasta ese lugar. Y la corrupción que había, no solamente con los sacerdotes o los fariseos de ese momento, sino que la corrupción que había con los cambistas es que, claro, era gente que venía de afuera, que venía con otro tipo de moneda. Entonces no venía con el shekel de ahí, de ese momento, sino que venía con el euro, ¿me entiendes? Dando un ejemplo. Entonces tenías cambistas dentro del templo para que te pudieran cambiar el dinero para que tú puedas, ¿qué? Comprar otro animal. ¿Por qué? Porque la otra corrupción que había es que te miraban el animal y decían, uy, mira, este animal está más o menos, entonces tenés que comprar otro animal. Uy, pero tengo plata de afuera. No te preocupes, tenemos una casa de cambio, el dólar blue, la cueva está ahí, pasá por ahí, compras tu animal, lo traes y te lo recibimos. Esos animales los tenemos listos. Ese es el contexto de corrupción. Entonces, Jesús entra en ese lugar, pero hay algo que comienza a pasar cuando Él dice, y con esto voy a terminar, que Él dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me pueden responder? ¿Qué quiere decir que la casa del Señor será llamada una casa de oración? Les pregunté para tomar agua, pero también para que me respondan. Vamos, ¿qué significa que la casa del Señor sea llamada casa de oración? ¿Son puntuales? ¿Son estudiosos y son callados? Mira vos. ¿Qué significa? No estoy diciendo una pregunta para encontrar a alguien y decir, sí, no era esto, mira, era. No quiero escuchar. ¿Qué les parece? Jesús, el Dios encarnado, Él se hizo carne y Él aparece en esta escena diciendo, mi casa, o sea, Él está llamando al templo su casa, dice, mi casa será llamada casa de oración.
y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué significa que sea una casa de oración? Un lugar santo. ¿Qué más? Eso quiero escuchar. Un lugar santo. De adoración para conectarse con Dios. ¿Por qué, por ejemplo, no dice que mi casa será llamada casa de adoración? Podría haber dicho eso. O casa de alabanza, no sé. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esa frase? ¿Qué se les viene? No es una pregunta capciosa ni nada, es simple. Y todo lo que han dicho está muy bien. ¿Cómo? Dependencia, buenísimo. Porque Jesús está diciendo, mi casa tiene una identidad y es que ora, que se relaciona con Dios. Y donde Dios está, ahí es un lugar santo y es un lugar que nos genera dependencia. Ahora, Él hace esta declaración diciendo, en realidad mi casa nunca fue para que sea un lugar de corrupción. Ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Y en vez de cultivar aceite, como en Mateo 25, ustedes están comercializando el aceite. Y Él explica, dice, mi casa es una casa para orar. O sea, mi casa es una casa para hablar con Dios y velar por los intereses de Dios. Por eso es que casa de oración, y acá hago un paréntesis, no tiene que ver solamente con un momento de oración. Yo no sé si tienen acá como cuarto de oración o algo así, o lo van a tener. Pero casa de oración no tiene que ver con 2 horas solamente de adorar e interceder, y necesitamos eso. Yo amo eso. Sino que necesitamos levantar una iglesia que ora. No solamente un cuarto de oración. El cuarto de oración o la casa de oración o como le quieras llamar, es la expresión de que nos juntamos durante un turno, 1 hora, 2 horas, lo que sea, para velar por los intereses de Jesús y para ministrarlo primeramente a Él. Pero nosotros estamos buscando levantar comunidad, Casa Abierta está buscando ser una iglesia que ora, no una iglesia que tiene un cuarto de oración, sino es una iglesia que ora. Por eso Él dice, mi casa será llamada casa de oración. O sea, mi casa, cuando vean a alguien siendo parte de la casa, lo van a ver. ¿Por qué? Porque van a saber que la identidad de la gente de esa casa es que ora, es que habla con Dios, se relaciona con Dios. Ahora, los 3 puntos que quiero decir muy rápido para que podamos orar. Jesús, o sea, lo que provoca el celo en nuestro exterior o en lo externo de nuestro corazón y ocurre con Jesús es que expone la religiosidad. Yo no sé si se dieron cuenta, pero Él dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes le hicieron cueva de ladrones. Y Él sana a un cojo y un ciego y llegan los sacerdotes y le empiezan a decir, a reclamar que los niños cantaban. O sea, hay una escena, me gustaría, o sea, me la imagino, es un lío santo tremendo. O sea, los niños, Jesús acaba de entrar, da vuelta a las mesas, le golpea a todo el mundo. Por otro lado, tienen los niños cantando Hosana al hijo de David. Y escuchen esto, los niños estaban cantando, porque yo no voy a volver unos pasajes atrás, pero cuando ustedes lean un poco más atrás, ahí mismo en Mateo 21, habla de la entrada triunfal. Y en la entrada triunfal estaban cantando Hosana al hijo de David. Cuando están diciendo Hosana al hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, no vamos a entrar en eso, pero como ustedes son puntuales, estudiosos y silenciosos, ustedes lo saben, lo que están hablando ahí es diciendo, aquel que está viniendo ahí, entrando a Jerusalén, es aquel que un día va a venir de entre las nubes. O sea, están reconociéndolo como el Mesías de la primera venida, pero a la vez están reconociéndolo como aquel que va a morir, resucitar, ascender a los cielos y un día va a regresar físicamente. Eso es lo que están cantando. Ahora, mientras eso ocurría, Jesús entra al templo, vuelca las mesas, pero los niños no dejaron de cantar. Y ellos cantaban Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David. Y mientras estaba pasando todo eso, ellos cantaban. Y las 3 cosas que suceden rápidamente las voy a decir y las voy a detallar. Es que Jesús, a través de ese celo que Él tenía por la casa del Señor, comienza a provocar fuera de Él, que expone la religiosidad de aquellos que dicen, no estás escuchando a estos niños que estaban gritando, que todavía están cantando Hosana al hijo de David y te cantan a vos. Y Él dice, ¿acaso no saben que estaba escrito que los niños iban a cantar esto? Y
Y segunda cosa que provoca el celo fuera nuestro es que manifiesta el reino. Jesús da vuelta a las mesas, quizás uno de los actos más violentos que podríamos haber visto de parte de Jesús hacia otros. Dice, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Pero inmediatamente dice que, versículo siguiente, en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. O sea, el celo hace que podamos manifestar el reino. Por eso no se queda solamente en un fuego dentro nuestro, comienza a esparcirse. Él fue manso y humilde para obedecer a Dios, dio vuelta a las mesas de los fariseos y de los corruptos, pero inmediatamente sana y toca a aquellos que estaban enfermos. Y tercera cosa que hace el celo en lo externo es que despierta adoración e intercesión pura. Porque los únicos que se ofendieron fueron los fariseos, pero los niños que mientras veían que Jesús volcaba las mesas, ellos seguían cantando, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Y ellos estaban viendo más allá del acto de violencia, ellos estaban viendo al Mesías y despertó una adoración pura que no paró. Desde que lo vieron entrar en ese burro, en ese asno, ellos lo vieron y comenzaron a decir, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y mientras los fariseos estaban ofendidos de lo que Jesús estaba haciendo, ellos continuaban cantando. Porque el celo por la casa del Señor nos hace vivir una vida fuera de lo común, cambia nuestras prioridades, nos hace perder nuestra vida para ganarlo a Él, pero también comienza a exponer la religiosidad nuestra y de los demás, comienza a manifestar el reino y despierta una adoración e intercesión pura. Yo creo que ahí donde estás puedas ponerte en pie, cerrar tus ojos y vamos a hacer algo por los próximos minutos. Quiero que por unos minutos puedas orar al Señor. Sabes que yo entré a este lugar y yo sentí como una adoración muy pura, muy fresca. No solo de los chicos que estaban acá, sino de la iglesia en general. De las personas que estamos acá en este lugar. Pero a la vez siento también como hay algo que tiene que soltarse en tu voz. Y no tiene que ver con que gritemos en este lugar. Si gritamos está genial, pero creo que hay algo que tiene que despertarse la adoración y la intercesión pura, que provoca solamente un celo por la casa del Señor. Y ahí donde estás, quiero que de pie puedas orar con tus propias palabras. Yo te di un montón de puntos, un montón de versículos. Esta palabra el Señor me dijo, quiero que compartas esto, y yo estoy siendo obediente. Sinceramente no sé si te gustó o no y no me interesa. Quiero que puedas conectarte con lo que Dios está hablando hoy. Y hay cosas que yo no puedo hacer, como entrar dentro de tu corazón y comenzar a hablar y decirle, Señor, quiero que despiertes un celo dentro mío tan profundo por tu causa y por tu casa, Señor. Quiero que despiertes dentro de mí una pasión, pero que no dura solamente en una reunión. Que mientras vienen las tormentas, mientras vienen días difíciles que nos preparan para tu regreso, queremos arder continuamente y ese fuego comienza a esparcirse y la gente comienza a ver y comienzan a ver los frutos de familias que quieren vivir un reino saludable, familias que quieren vivir el evangelio de forma saludable y comienzan a escuchar una adoración que dicen, no sé qué hacen, están 2 horas cantando, pero algo sucede en este lugar, porque no tiene que ver solamente con las canciones que cantamos. Tiene que ver con gente que decidió morir para sí mismo y comienza a elevar una adoración que sube como un olor fragante al Señor. Oh Jesús, tú que puedes hacer lo que nadie puede hacer en este lugar. Te pido que toques nuestros corazones en esta tarde. Si estamos acá es porque solamente queremos escucharte y ser marcados por ti. Oh Señor. Jesús. Ahí donde estás, comienza a orar. Olvídate de la persona que está a tu lado, olvídate que te escuche, pero quiero pedirte que el Señor pueda escucharte.
que puedas comenzar a expresar al Señor. A veces solamente es un simple gracias. Quizás es una simple frase como quiero conocerte más. Pero el Señor está purificando nuestros corazones para que el fuego sea incontenible dentro de nosotros, que no se pueda contener. Señor, despierta en este lugar la adoración y la intercesión pura. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás quiero pedirte que puedas comenzar a hablar, pero te pido en voz alta, no porque yo quiera escucharte solamente, sino porque quiero pedirte que te puedas expresar delante del Señor. Y quiero que lo hagas con volumen, que puedas hablarle al Señor, que puedas honrar quién es Él y puedas decirle: Jesús, has encendido mi vida varias veces, pero quiero que lo vuelvas a hacer. Quiero vivir una vida, mientras te esperamos, quiero vivir una vida encendida hasta el final. Provoca en nosotros un celo que comienza a cambiar nuestras prioridades, Señor. Vamos, ahí donde estás, comienza a orar.